Venía de un rubro, yo nada que ver, estudié ingeniería industrial y trabajaba en finanzas, así que muy lejos de todo lo que es uñas, de lo que es beauty. ¿Cómo fue los principios de esta marca tan maravillosa? Que empezó con la misma pregunta que seguro la has recibido y ustedes la han recibido un montón de veces, esto de ¿vas a vivir de las unitas? Yo en un momento dije hacerlo hasta que falle. Y era antes de saber que se venía la pandemia. Después en el 2020 empezó COVID y me acuerdo que tomé la decisión antes, renuncié a mi trabajo. En marzo de 2020 habíamos contratado a la primera persona que era un empleado que había que pagarle el sueldo a fin de mes, o sea, con las primeras formalidades de una empresa. Y arranca la pandemia y ahí dije, qué timing que tuve para tirarme la pileta. Pero yo me he dado cuenta que los errores duelen, pero te enseñan tanto. Nuestro objetivo a 10 años es inspirar a 1 millón de personas que trabajen con nuestros productos. Así que encuentra eso, lo que te apasiona hacer y mostrarte realmente como sos. Ahí es donde fluye y no se siente ficticio, no se siente Forzado, real. no se siente forzado, se siente único y auténtico. Hola mis amores, bienvenidos a otro episodio de Matriz. En esta ocasión estoy con Luciano, el dueño de la marca Pink Más, una marca que amamos tanto. Luciano, gracias por estar aquí conmigo. Hola Claydis, gracias por invitarme, por recibirme. No, yo estoy súper contenta y bueno, yo quiero que te presentes acá con las chicas, que nos cuentes un poquitico de ti, porque sabemos que hay su historia atrás bastante interesante. Cuéntame, ¿cómo fue los principios de esta marca tan maravillosa que todos conocemos? Y si no, están ya empezando a probar los productos las chicas. Más que nada me refiero acá en Miami, se está moviendo muchísimo, pero es una marca argentina, que empezó en Argentina. Creo que empezó con la misma pregunta que seguro la has recibido y ustedes la han recibido un montón de veces, esto de ¿vas a vivir de las unitas? No sé si te resuena esa pregunta. Ay, ¿cómo es? Disculpa. ¿Vas a vivir de las unitas? ¿Vas a vivir de las uñas? Sí, al principio. Es una pregunta que la solemos escuchar y siempre interactuando y con clientas, manicuras, esta pregunta de, che, ¿cómo vas a vivir de eso? ¿Y qué vas a hacer del mundo uñas? Así que un poco arranca con eso. Ahora te cuento cómo fueron los comienzos. Pink empezó en el final de 2014, principio de 2015. Siempre cuando me preguntan la historia digo, fue de casualidad. La realidad es que nunca en la vida imaginé que íbamos a terminar acá y siendo Pink Más lo que es hoy. Y creo que hay como dos etapas, siempre digo. Una etapa es el comienzo con nuestro primer producto que da nombre a la marca, porque muchas veces también es por qué la marca se llama Pink Más. Sí. Y esto empezó, voy un poquito para atrás, venía de un rubro, yo nada que ver, estudié ingeniería industrial y trabajaba en finanzas, así que muy lejos de todo lo que es uñas, de lo que es beauty. Y hace, más de 10 años, había un producto en un momento en redes, que no sé si lo recuerdas, que era una máscara de uñas, un producto rosa que se ponía en el contorno de la uña, que vos enmascarabas la uña, después te esmaltabas y después lo despegabas y te quedaba la uña perfecta. Sí, sé cuál me habla. Que fue un producto que fue furor en redes, en un momento era muy viral todo el contenido que se hacía porque uno se enganchaba viendo eso. Y bueno, era un producto que en Argentina no estaba. Una conocida que le gustaban mucho las uñas viene un día y me muestra y me dice, Lucho, mirá este producto que está en Estados Unidos y que en Argentina no se consigue y quiero tenerlo y me encantaría conseguirlo. Y se juntó eso con mis ganas, por otro lado, de emprender. Siempre de chico tenía algo que decía, algo quiero hacer, quiero emprender, pero nunca sabía qué. Creo que es algo que le pasa a mucha gente que tiene esas ganas de hacer algo, tener su negocio, su emprendimiento, pero el no saber qué y quedarse trabado en el qué. Y se juntó eso, por un lado, esa idea, esas ganas de crear y también esta parte de ingeniería que me gustaba siempre, la parte de formulación química, de poder crear un producto. Y empezó, la primera etapa de Pink fue, como se dice, un side project. Fue algo que era en paralelo a lo que era mi trabajo formal, pero con el desafío de ver si podía primero llegar a la fórmula del producto. La primera alegría fue llegar a la fórmula del producto. Después porque era un producto bastante diferente. Y era un producto diferente a todo lo que es uñas, así que era ver la composición, cómo hacerlo, que el producto sea estable, que el color, que la fragancia, un montón de cosas que conllevan el desarrollo de un producto. Así que ese fue como el primer desafío. Wow. Creo que fue enero de 2015, habiendo logrado la fórmula, funcionar el producto, después fue empezar a pensar en una marca, cómo comercializarlo, en una botella de plástico, de vidrio. Y bueno, el nombre de la marca, Pink Mask, como es en inglés, máscara rosa, viene por ese primer producto que era una máscara de uñas y era color rosa. No te puedo creer, yo no me sabía esa es la historia del nombre, esa es la historia del nombre. Me encanta. Y te iba a preguntar, allá en Argentina en aquellos tiempos, ¿se esmaltaba más como pintura regular o era el gel? Y en ese momento era un poco la tradición entre el esmalte tradicional, el regular, y el semipermanente que estaba por empezar. Porque justo ese producto es muy útil para cuando van a esmaltar regular, si ensucian por afuera, hacen así chácata y lo quitan. Yo me imagino que en aquel momento las chicas decían, no puedo creerlo. Todavía el semi no era lo que fue después, era mucho regular, y después
después hubo una moda que seguro te acordás también de lo que eran las placas de stamping. Sí. Y el producto venía bárbaro para el stamping porque la técnica de stamping es una técnica que, o sea, más allá que uno sepa y haga perfecto, es una que le dicen técnicas sucias porque manchan. Entonces venía bárbaro enmascarar la uña con esto, que fueron después la segunda tanda de productos que lanzamos, fueron una colección de placas de stamping. Y entonces cuando las chicas vieron este producto, cuéntame cómo fue el lanzamiento una vez que ya obviamente, digamos que cuánto tiempo más o menos te pasaste para poderlo presentar. Y fue desde, creo que la idea habrá sido pasado mitad de año 2014 hasta principios de enero, que ahí fue llegar a la fórmula del producto, y creo que empezar a comercializarlo, o el primero que se vendió habrá sido febrero, marzo 2015. Wow, ¿y qué Fue pasó todo esto, cuando lo primero pusiste? diseñar el logo, o Ay, sea, fue sí. hacerlo absolutamente todo. A mí en ese momento pasaba que era muy divertido en esta parte de crear, que creo que todos tenemos esa parte Sí. de crear algo. Mi trabajo era muy formal, era finanzas, números, finanzas corporativas, y esto era el espacio donde podía estar pensando, y lo hacía durante las noches o el fin de semana, de empezar a, no sé, armar la página web, pensar el logo, crear el diseño. Entonces Un era muy trabajazo, divertido. y estamos hablando de solamente un producto. Un producto, y tal que cual. Pinmas es una marca gigantesca, y más adelante vamos a tratar en este podcast tocar bastantes temas para que las chicas también tengan una idea de que no es tan sencillo de la nada sacar un producto. Y acá hay mucho que después podemos entrar un poquito más en detalle, pero esto de cuando uno tiene las ganas o la idea de emprender y a veces quedarse trabado en el qué hacer, mi perfil más de ingeniería, más analítico, me pasaba de juntarme con un montón de amigos o conocidos y analizar un montón de proyectos. Y todo quedaba en la idea. Pero no se Entonces hacía. hacíamos la planilla, el spreadsheet con los números, el forecast y las ventas y el crecimiento y quedaba todo en idea. Y esto fue lo primero que fue pasar a la acción. Y empezó muy chico, o sea, realmente fue eso, en el living de mi apartamento. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 25. 25 años. Wow. Wow, me Y encanta. Y fue lo que cambió de Pink versus las ideas anteriores, que fue, bueno, intentar hacerlo. Yo en un momento dije hacerlo hasta que falle, porque todo quedaba en la idea. Y muchas veces nos pasa que uno se traba y queda algo, ay, me encantaría hacer esto, en pensar en eso, me encantaría y nunca avanzar. Y el comienzo fue, bueno, ¿qué es lo mínimo que se necesita para empezar? Y bueno, digo, empezar hasta que falle. Sí, Em- tener una idea, confiar en ella y llevarla a cabo, porque siento que muchas veces cuando tú tienes una idea y no ven lo que tú ves, lo primero que te dicen es algo negativo. Entonces imagínate esta situación con alguien que ya de por sí no confía tanto en él o en su idea, mínima cosa negativa, ya tú dices, es verdad, sabes que eso no va a funcionar. Tal cual, tal cual. ¿Cuántas ideas maravillosas se han quedado ahí Quedan ahí. ocultas que en realidad no han podido llevarla a cabo por eso? Y cuántas cosas que uno también en el comienzo, me acuerdo en esos primeros momentos, que a veces hasta yo no creí o no sabía hasta dónde podía llegar o no me imaginaba todas las puertas que se iban a ir abriendo después. Porque esto empezó con un solo producto y bueno, y esta pregunta, ¿vas a vivir de las uñas, vas a vivir de las unitas? Primero que la manicuría en ese momento no era lo que soy. Y era un solo producto, no era ni una línea de esmaltes, era como cuántos de estos productos necesitas vender para poder vivir de esto. Y no cerraban las cuentas, entonces cualquier persona que se lo contaba, no le cerraban los números, de decir, bueno, pero ¿cuánto necesitas vender para que esto sea un negocio que funcione? Sí. Y creo que es lo que les pasa a la mayoría que emprende y a la mayoría también de chicas que empiezan en este mundo de también, bueno, ¿y cuántas clientas vas a atender? ¿Y voy a poder tener la agenda llena? ¿Y qué voy a hacer? Y muchas veces ese miedo que paraliza. Total. Sabes que este comentario que tuviste es muy común entre manicuristas, pero como por primera vez, gracias a ti te tengo acá y eres un gran referente en el desarrollo de los productos de uñas. Tienes una marca que más adelante vamos a ir conociendo mucho más, pero es una marca que lleva muchos años. Aunque aquí en Miami algunas chicas llevan escuchándolas 2 años, estamos hablando de Pinmas, lleva un montón de años. Entonces me parece increíble como también en el mercado de las ventas vienen estos comentarios. O sea, pensé que era más si se ponían a hacer uñas, pero no me imaginé que cuando fuesen a vender un producto tuviesen también ese comentario. Pasa lo mismo, tal cual. Estoy que no me lo creo, porque a mí también me pasó, y no solamente de alguien extraño, sino incluso de la misma familia. Exacto. Que te dice, no puede ser que tú vas a hacer uñas, porque así me lo decían. Tal cual, vas a vivir de esto, pero Por ¿cómo eso vas a cuando me lo comer? dijiste ¿Cómo por vas a primera pagar vez, la yo dije, renta? ¿qué? Espérate, repite. Y Tal me cual. quedé como que tú también tuviste ese comentario. Tal cual. Sí, pasa. Y ahí un poco viene la afinidad. Me fui un poquito de la historia, pero bueno, resumiendo la historia rápida, fue desde el 2015 con la máscara de uñas, nuestro primer producto, hasta justo antes de la pandemia. Fue una primera etapa que yo le decía como side project, o sea, era en paralelo a mi trabajo, a lo que hacía formalmente. Y hubo un momento que fue la decisión de decir, ok, vamos full time con esto o queda como algo como un emprendimiento casero, que fue una decisión súper difícil en su momento, importante, porque también era una decisión importante en ese momento. Y era antes de saber que se venía la pandemia, que después en el 2020 empezó COVID y el encierro.
bueno, y todo lo que trajo la pandemia. Y me acuerdo que tomé la decisión antes, renuncié a mi trabajo y hasta ese momento era muy casero. Trabajaba la gente que eran conocidos, familiares, o sea, muy poco, no era una empresa, era más un emprendimiento casero. Y me acuerdo que en marzo de 2020 habíamos contratado a la primera persona que era un empleado que había que pagarle el sueldo a fin de mes, o sea, con las primeras formalidades de una empresa, y arranca la pandemia y ahí dije, qué timing que tuve para tirarme la pileta, porque mi idea era, bueno, van a estar todos encerrados en la casa, ¿quién se va a hacer las uñas? Bueno, yendo rápido a hoy, terminó siendo la pandemia para nosotros vino bárbaro a nivel uñas. Fue positivo para la marca. Fue positivo para la marca. Creo que había mucha gente, o sea, creció mucho el mundo uñas durante la pandemia porque había mucha gente que tenía estas ganas de, tengo esta idea, me encantaría hacer uñas, y tal vez trabajaban de otra cosa y no tenían el espacio para hacerlo. Y hubo mucha gente que empezó a capacitarse, a hacer cursos y empezaron a engancharse. Y en Argentina creció muchísimo el mundo uñas. ¿Sabes qué pasó en la pandemia? Siento que pasaron dos cosas muy importantes. Primero, todo el mundo estaba muy pendiente a las redes sociales. Siento que después de la pandemia explotó todas las redes. Pero otra cosa que sí vi mucho es que la gente empezaron a querer hacer su propio negocio. Porque había muchas personas que se pasaron muchos años en ciertos trabajos y justo en la pandemia le dijeron, se tienen que ir para su casa y no les podemos dar ni $1. Y pasaron trabajo. Y fue, bueno, mucha gente también pasó esto, que muchas chicas empezaban a atender en su casa porque los salones estaban cerrados, Claro. empezó como, bueno, un montón de cosas que generó la pandemia que a nosotros nos vino bárbaro y fue el momento de que la marca empezó a crecer hasta donde estamos hoy, pero fue a partir de la pandemia como esa segunda etapa que Pink Más empezó a ser una empresa y empezamos a darle formato de empresa en serio, de tomarlo. ¿Y cómo fue para ti pasar de una marca que apenas estaba comenzando, como dijiste, como casera, que entre tú y tu familia? ¿Cómo fue para ti en esos momentos que incluso hasta ya no tenías tu otro trabajo para que te ayudara a poder hacer estos gastos extras que tenga la marca? ¿Cómo fue para ti el poder delegar ciertas cosas de la marca que tú decías, sabes que necesito delegar esto porque estoy perdiendo mucho tiempo, digamos, empaquetando o lo que sea, cuando en realidad yo puedo ponerle cabeza a otra cosa que me genere más y que ayude con el movimiento de la marca? Te hago esta pregunta, disculpa. Sí, dale. Disculpa, te hago esta pregunta porque yo soy una de las personas que le cuesta mucho delegar. Y yo sé que Pink Más, aparte de que tiene un maravilloso producto, es muy importante también como ustedes como equipo trabajan, porque ustedes como equipo destacan muchísimo entre muchas marcas y por eso me encantaría que nos dijeras ahí tus tips. Qué buena pregunta y qué importante esto de delegar y qué difícil que es muchas veces, porque uno va conociendo un montón de emprendedores y empiezo a conocer o a ver como ciertos rasgos de la personalidad o ciertas características que tenemos en común todos. Y es esto que uno cuando empieza, te pasa a vos, a todos, tenés que ser bueno para todo. Sí. Tenés que hacer todo y bueno, hay un montón de cosas que charlamos, que a veces sos la persona que pone la cámara, que hace esto, haces absolutamente todo. Entonces somos muy polivalentes y si el proyecto empieza a crecer es porque uno es medianamente bueno en hacer todo. Y además toca mucho con la identidad de uno, con lo que a uno le apasiona. Entonces, a veces es difícil cuando se suma alguien al equipo, bueno, esa persona lo va a hacer mejor que yo. Eso es dificilísimo. Es difícil aceptar que alguien más pueda hacer el mismo trabajo que estás haciendo tú o hasta mejor. Tal cual. Eso creo que es no. como un primer paso y creo que una de las cosas que si tuviera que decir como el tip o un consejo para los que emprenden es entender que hay distintas etapas de las empresas y es importante entender, conocer las etapas y entender en qué etapa está cada uno y qué es lo que el negocio necesita. Porque en la mayoría de los casos el founder, o sea, el dueño o el fundador, termina siendo la limitante de crecimiento de la empresa. ¿Y sabes qué pasa? Muchas personas piensan que van a hacer más dinero si abarcan todo. Está este pensamiento de que, ay, ¿para qué el cubano es un poco así? Te voy a ser honesta, como que mi abuelo lo diría 100%. Ay, pero ¿para qué voy a tener a alguien más que haga eso? Yo después del trabajo lo hago. Yo después de esto lo hago. Yo al final me acuesto a las 5 de la mañana, pero lo hago todo yo. Claro. Es como que no, hay un momento donde al final tú necesitas delegar y mucho más. En mi caso, por ejemplo, como manicurista, no tanto, pero cuando me tocó abrir un salón, sí tenía que delegar muchas cosas. Y como marca no me quiero imaginar cuántas cosas. O sea, es que es imposible. Esa etapa es dificilísima. Ay, Son como no. esos momentos de dolor, que es como pasar de un momento al otro. Hay varias etapas que las empresas, y uno eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar como líder o como dueño, es cambiar cómo te relacionas con tu negocio, cómo te relacionas con el equipo, a quiénes contratás, qué esperás del equipo. Va cambiando y es importante uno poder identificarlo para saber en qué etapa está el negocio y qué es lo que necesita. Entonces, en la pregunta esta de las primeras personas en las que uno delega, al principio la gente que se suma es la gente que uno puede contratar. Lo que dicen siempre, uno no contrata al que quiere, sino al que puede. A nosotros nos pasaba al principio, bueno, al principio arranqué solo, al poco tiempo se suma mi hermano, y también fue una gran pata tener un socio hermano con confianza, alguien que le puedes hablar como es.
Y tal cual. Y no estás tener tanto filtro, porque también hay personas que vas a contratar que quieres decirle las cosas como las piensas, pero tienes que pasarla por un filtro porque trabaja, tú sabes, para ti. Exacto. Sin embargo, con los hermanos es directo. En Así soy directo yo o con mi con una hermana. pareja, creo que con José a vos te Exacto. pasa parecido, como tener esa persona de confianza ayuda muchísimo porque si no es una persona haciendo un montón de cosas. Exacto. Y después las contrataciones que siguen, también eso, uno contrata lo que puede porque claramente no puede ir a pagar un sueldo de alguien o cómo convences que esto, si es un proyecto chico, o sea, al principio es difícil encontrar el talento que tal vez uno quisiera. Entonces uno termina contratando muchas veces y después termina siendo lo difícil es esos familiares, amigos, gente conocida, que es la gente que está cerca y nos pueden ayudar en todo lo que necesitamos. Pero la primera etapa es ese líder que tiene todo en la cabeza, 1000 ideas, y el resto como asistente que ayudan y hacen y acompañan en las locuras, y un día es ir para un lado, al otro día ir para el otro lado. Es como, esa es esa primera etapa. Creo que ahí, y a veces es más suerte, como tener a la gente correcta cercana, porque al principio eso es muy difícil contratar de afuera, uno termina eso con gente cerca, y muchas veces eso es un hermano, es una pareja, es un amigo, poder encontrar esas primeras personas en las que uno pueda confiar, y son personas que uno necesita que hagan casi que todo, al igual que uno. Nosotros decimos una frase en Argentina que se pongan la camiseta y estén, si hay que estar hoy un domingo a la mañana grabando. Sí. Esas creo que son como las primeras contrataciones, que es como el primer equipo que se forma. Y después empieza a cambiar eso. Nosotros justo en esta etapa de, tal vez desde el 2015 hasta la pandemia, fue esa primera etapa. Y en la pandemia empezamos a querer formalizar la empresa. Entonces ya es como una segunda etapa donde uno empieza a pensar, bueno, cuáles son las funciones principales y contratar gente que ya venga con una formación o en vez de ser alguien que hace absolutamente todo, bueno, no sé, por ejemplo, en el caso nuestro, contratar a alguien que sea de marketing. Entonces, una persona que estudió o tiene experiencia trabajando en marketing y sus tareas y su día va a estar focalizado en marketing. Alguien que va a estar en administración. Y fuiste priorizando como lo más importante hasta llegar a abarcar casi todas las cositas. Y de a todos los poco fue temas. empezar, que también estos son los... Y está bueno siempre... A veces uno lo cuenta y parece que es fácil y hay malas contrataciones, equivocaciones y siempre como crecer duele. Entonces a nosotros nos pasó cuando contratamos a la primera persona más especialista, era un sueldo más elevado que lo que veníamos pagando, era otras formalidades de contratación y en ese momento para la empresa era mucho. Claro. Y muchas veces pasa esto, que sabes si esa experiencia fue buena, te ayuda a que la empresa crezca, pero a veces uno se equivoca y no contrata correctamente y es como un retroceso y genera ese miedo, que realmente vale la pena contratar o lo hago yo. Uno vuelve con ese pensamiento que me decía, o lo hago yo y con ese dinero. Y siempre en cada etapa es como que crecer es una apuesta. Uno también tiene que entender que es difícil en esos momentos, uno quiere éxito tras éxito, porque imagínate, también le has puesto tanta alma, vida y corazón a ese proyecto que quieres que funcione, es lo que queremos. Pero yo en paso de los años que he tenido que hacer como proyectos tal vez un poco más retantes para mí, me he dado cuenta que los errores duelen, pero te enseñan tanto, que ya después con el tiempo puedes ya anticipar lo que puede llegar a suceder, pero solamente por el error que tuviste al Y ese es el principio. aprendizaje, tal cual. Ese es tal el cual, es lo que aprendizaje. uno va aprendiendo en el camino. Que al final no es todo negativo, por lo menos nos quedamos con eso. Tal cual. Para que nos ayude. Hay que saber aprender de los errores y más Sí. allá que una vez venga con la teoría o que lo puedas leer o aprender, hay muchas cosas que hay que vivirlas para realmente aprenderlas. Y eso es la experiencia, bueno, que es también este camino lindo de emprender y crecer, que uno va aprendiendo, va transitando esas etapas y ir aprendiendo cómo ir haciendo las cosas. Y me encantaría también que nos dijeras cómo es. Yo sé que tu forma de ser es maravillosa y también tengo, solamente con ver tu equipo y cómo tú te relacionas con tu equipo, yo sé que eres un grandioso líder. Pero cómo pudiéramos lidiar con problemas que sí son bastante retantes o bastante, que tienen un impacto muy grande en nuestro negocio. Cuando trabajas con tantas personas, sabes que tienes que delegar tantas cosas, no puedes estar tal vez arriba de cada una de esas personas, tienes mucha confianza en cada persona que trabaja para ti y van a pasar errores, nos pasa a nosotros, les pasa a todo el mundo. ¿Cómo como líder podemos seguir adelante, entender que esto le pasa a todo el mundo? Pero al final el golpe más duro es para el dueño de la marca, ¿sabes lo que te digo? Y creo que es dificilísimo. O sea, la Es primera respuesta es que hay que difícil. aceptar lo que es algo que es difícil. Pero no puedes estar votando a todo el mundo por lo más mínimo. Tienes como que saber que tal vez sí pasó esto, pero puede mejorar y esta persona es una persona que hace un grandioso trabajo, solamente tuvo este pequeño error que para él fue un pequeño error, tal vez para ti como dueño es un error grandísimo. ¿Cómo tú lidias con estos temas con tu equipo? Bien. Ay, yo creo Ahí que esa pregunta te está mejor. recomiendo un libro y les recomiendo un libro que se llama Radical Candor. Ok. Súper recomiendo de cómo eso, como
challenge directly a la gente. O sea, me pasaba a mí, creo que nos pasa a todos, que al principio uno siente que es malo diciendo las cosas o es bueno si no lo dice, y ayuda a encontrar como otra forma de verlo, le da como otra variable, otra dimensión, aunque uno puede ser buena persona, que te importe tu equipo, que te importe la persona que le está diciendo, pero también decirle las cosas que necesitas decirle para que la persona crezca y sobre todo para eso, para que vos también puedas estar contenta, porque si no te sentís no le estoy diciendo y... No te vas para la casa con todos esos claro, problemas. con esa bronca dentro. Te vas fatal y era lo que me pasaba a mí. Y otra cosa que también te puede suceder es que ya después no te toman en serio porque al final a esta ni le importa tampoco. O sea, Sí. hago esto, él no le importa, él no dice nada. Es O sea, súper difícil, y es muy súper difícil con complicado. esas primeras contrataciones. Yo lo veo un montón en la diaria con algunas chicas también manicuras que empiezan, que abren su salón, y claro, no es lo mismo cuando vos sos la que hace las uñas, con tu profesionalismo, que cuando empezás a sumar chicas al staff, o hay alguien que atiende y recibe, y vos las recibís de una manera y ella las recibe de otra, o cómo contesta a las redes sociales. Creo que es parte de esto de crecer duele y parte de delegar, algo que siempre charlamos en el equipo. Al principio las redes sociales las respondía yo, y si está nuestra community escuchando, ¿no? Pero yo creía que en su momento no había nadie que lo hiciera mejor que yo. Porque claro, eran las 2 de la mañana, un día me quedé trabajando esta tarde y yo les contestaba a las 2 de la mañana. Porque es eso, digo, voy a dejar una clienta que está preocupada. Y es cierto que a veces es difícil cuando uno contrata a alguien que normalmente trabaja un horario, pedirle que esté a las 2 de la mañana revisando los mensajes o le vaya a contestar con ese amor de uno. Pero también por otro lado pasa que si uno no delega eso, vas a ser el mejor community manager, pero no vas a poder delegarlo y hacer otras cosas. Exacto. Es muy difícil eso. Y a veces nos pasa en cualquier área que uno dice, ay, bueno, y esas ganas de meternos a hacerlo. Pero si, no sé, yo lo podría hacer mejor. Que es parte de esto de que somos buenos para hacer un montón de cosas y nos metemos como héroe a salvarlo. Hacerlo todo. Y entonces, ¿qué hacen como equipo? ¿Hacen reuniones? ¿Hacen cositas? Cuéntanos Nosotros un poquitito. una de las cosas, o sea, varias cosas hacemos, pero si tuviera que decir algo, lo que más nos ayudó fue intentar trabajar con un sistema de cómo organizar la empresa. Que es ideal eso, empezar a implementarlo cuando uno ya es un equipo, no sé, 5 o 10 personas. Cuando ya hay un equipo, ¿cómo organizar? Porque también pasa que generalmente los fundadores, los que arrancan, somos personas de muchas ideas. Te pasará a vos que, bueno, quiero hacer tal cosa y mañana quiero hacer otra cosa, y al equipo lo volvés loco porque están siguiendo atrás tuyo de hoy Clady dijo que vamos para allá y mañana para el otro lado. ¿Y cómo entienden ellos? Porque vos eso te acostás y estás pensando 1000 ideas, ¿cómo hacer para transmitirles y que ellos tengan un norte claro también? Porque parte de esto de delegar es que ellos sepan para dónde ir y que también tengan su independencia para poder hacer las cosas. Y nosotros algo que lo implementamos en el 2020, justo en la pandemia cuando empezamos a formalizar la empresa, es una metodología que se llama EOS, que básicamente ayuda a cómo organizar una empresa. Entonces te obliga, y también te obliga a vos como founder, a definir un montón de cosas. Por ejemplo, definir cuál es, que a veces parecen cosas muy teóricas de la facultad, cuando uno es la misión, la visión, cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos anuales. Y nosotros organizamos toda la empresa en base a eso. Wow. Para nosotros fue un antes y un después. Creo que es de las cosas que más nos sirvió para poder funcionar, para poder empezar a organizar el equipo, de tener un norte bien claro. Entonces definimos en la metodología le dicen el Big, Hairy, Ambitious Goal, como el objetivo grande a 10 años, el 3-year picture, que es una foto con un poco más de claridad a 3 años, los objetivos anuales, que son 5, como máximo 7 objetivos que son anuales y es el norte de ese año, y después nosotros lo partimos en los quarters, en los trimestres, y definimos rocas. Para poder llegar al objetivo. Exacto, como esas rocas, todo pensado en pos del objetivo. Casi con Vision Board, pero más desarrollado. Exacto. Me encanta. Entonces lo que ayuda a eso es que uno, teniendo el norte claro, porque creo que esto les pasa a todos, a nosotros también nos pasaba, y no te voy a mentir que a veces nos sigue pasando esta tentación de, no sé, hoy vamos para un lado, y a veces es muy del rol del founder, ay, estaría buenísimo hacer tal otra cosa. Y uno, claro, ese cambio de rumbo del founder, abajo cuando más grande es el equipo, se desordena más. Entonces esto obliga como eso, a definir un norte, ordena mucho después en las reuniones, cuando alguien dice, ay, pero no, paren, nuestro objetivo es este, nuestro mercado es este, tener eso claro ayuda un montón. Entonces empezás de lo más lejos, te vas acercando en el tiempo y definís para los próximos 90 días, o sea, para el trimestre, cuáles son las prioridades. Entonces eso da muchísima claridad al equipo, porque no sé, nosotros, por ejemplo, la persona que está a cargo de marketing sabe cuáles son las 3 o las 5 prioridades del área. Entonces ya le das un norte claro, después haces a la persona accountable, como de cierta manera responsable de cumplir, y no pasa esto que muchas veces pasa cuando uno empieza a gestionar gente, que es uno como jefe va y no sé, Clay, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y mañana vamos a hacer otra cosa. Sí. Y después me podría decir, pero Lucho, me dijiste que era esto, entonces ya no entiendo, y la gente se pierde. Entonces esto obliga como a tener el timing de decir, bueno, una vez cada 3 meses nos sentamos, definimos cuáles son las prioridades para el trimestre, y le das independencia y libertad a la persona para que
pueda encanta. también trabajar más tranquila sabiendo cuál es el norte y que no sienta que se lo estás cambiando todo el tiempo. Y ¿sabes qué me vino a la mente? Pensé en que esto es una solución para también no estar arriba de cada persona que trabaja contigo, porque tú lo que haces es contratar a alguien que sea especialista, digamos, en marketing. Esta persona lo único que tiene que tener claro es el objetivo y con su educación y con todos sus conocimientos va a saber cómo llevarte ahí. Exactamente. Sin embargo, no tienes que estar pendiente a cada paso que dé porque tú sabes que él está en la misma página que tú. Con su conocimiento te va a llevar ahí. Me Te encanta. ayuda para que una vez nos pasa a todos esto del el micromanagement, que no sabes cómo viene y le preguntás y decís, bueno, pero tengo que estar encima todos los días preguntándole cómo va o no, o la dejo sola y después da mucha claridad. Entonces nosotros definimos esos objetivos trimestralmente, esas rocas, y después lo que hacemos es, hoy lo hacemos o sea, como por niveles en la empresa, entonces con todos los líderes, una reunión que la llamamos la Level 10 Meeting, que es una reunión semanal que tiene una agenda súper específica, y lo que hacemos ahí es, cada responsable de área ya tiene sus rocas definidas para el trimestre. El objetivo de esa reunión es repasar cómo venimos con las rocas. Entonces, tiene una agenda muy definida, o sea, los primeros 5 minutos se hace una cosa, o sea, está muy definido cada momento de la reunión como para no divagar. Y lo importante de cada reunión es, por ejemplo, cada uno lee sus rocas en voz alta, entonces yo leo, no sé, mi roca, y digo si está on track u off track. Si está on track, seguimos a la siguiente, y todas las personas que dicen que si tiene una roca off track, se baja como un issue y se discute. Ok. Entonces lo que está bueno de esto es que hace que todas las semanas, primero nos obliga a todos a no olvidarnos de la prioridad, porque es muy fácil olvidarse de las prioridades, y si hay algo que está off track, la persona tiene que levantar la mano. O sea, lo que no puede pasar nunca es que se llegue al final del trimestre y no se cumpla la roca, pero haber dicho que estaba siempre on track. Off track significaría que, para que las chicas entiendan Eso, como bien, que está fuera de... del ritmo como que está tendría que estar. Como que no va a llegar. Ok, no va a llegar a cumplir lo que le toca en ese mes, digamos. Exacto. Un ejemplo simple, no sé, por ejemplo, el objetivo de alguien es, no sé, que la cuenta tenga tanta interacción, tantas interacciones en el Ok. trimestre. Si viene bien para llegar a ese objetivo, la persona debería decir, cada semana está on track con su roca. Me encanta. Si tal vez ve que viene por debajo y no va a llegar, la persona es responsable de levantar la mano y decir, estoy off track, creo que no voy a llegar. Como buscando ayuda, necesito Exacto. ayuda y ahí empiezan a hablar para ver cómo pueden mejorar para que llegue. Exacto, entonces ahí el Wow. resto del equipo de los líderes intentamos ayudarla, esa es la parte donde todos participamos, en cómo intentar hacer para que esa roca, ese objetivo vuelva a estar on track. Sabes que aquí regreso a la pregunta que te hice anterior de si eres directo a la hora de que pasa algo en tu equipo, se lo dices a la persona directa. Siento que con esta manera en la que estás trabajando minimizas muchísimo los errores. Y ayuda un montón. Lo bueno de esto es que no debería haber primero sorpresas. Uno como líder debería ser claro en cuáles son las expectativas que uno tiene de la otra persona, que son sus rocas. Entonces ya queda algo definido, bueno, cuáles son las expectativas. Después, siguiéndolo semana a semana, la persona también es responsable de ir diciendo, o sea, no podría pasar que dice, vengo bien, y el último día no llegó. O sea, uno debería ir viendo cómo viene durante el trimestre. Y también sucede algo que nadie quiere en las reuniones, en esta reunión que estamos todos los líderes, nadie quiere estar off track. Nadie quiere no cumplir. Entonces, No les también gusta ser los que están off track. a nadie me nos gusta encanta. porque yo también tengo mis rocas. Claro. Y a nadie nos gusta no cumplir. Entonces uno sabe que el viernes que viene va a tener de vuelta la reunión y si no mejoré con lo que tenía que hacer, es incómodo. Entonces también Wow. ayuda a que todos estemos alineados e intentando cumplir con nuestras rocas. Yo nunca había escuchado esto. Es muy buena. Estoy Sí. así y tú me estás hablando como mismo dijiste ahorita que uno se empieza a imaginar un montón de cosas. Me están viniendo unas ideas. Hoy me encanta esto. Está buenísimo. Sí, a Bueno, nosotros chicas, anoten, porque todo Anoten, esto lo podemos llevar a nuestro negocio, no tiene que ser con 20 personas en nuestro equipo de trabajo, incluso podemos hacer esto solamente trabajando con una persona, o sea, Tal cual. 2 personas en el equipo, después 3, 4, 5, pero que empiecen empezar a esta... implementar una metodología. Claro, me encanta. Que eso es lo importante, poder cuanto antes en la empresa o en el proyecto poner un sistema operativo, que sea lo que ordene. Cuanto antes puedan implementar eso, creo que es lo primero a poder lograr teniendo un negocio funcionando, ¿no? La primera parte es intentar generar algo. Me encantó esa manera en la cual tú trabajas con el equipo. Se lo súper recomiendo eso, te lo Yo recomiendo. lo voy a hacer. El libro que explica la metodología se llama Traction, que después lo podemos poner Sí, lo vamos a poner por acá. Leer el libro y después es mucho trabajo de uno, a veces es más del founder de ordenarse y seguir la metodología, que es lo más difícil después. O sea, no es nada, ninguna ciencia ni nada que nunca se haya escuchado en ningún libro de management, pero es tener también esa disciplina y empezar a tener disciplina en la ejecución. Y hay algo más que también es parte de la metodología, que son cómo contratás, cómo contratar gente, que es creo que uno de los capítulos más interesantes. Y en la metodología, o sea, no lo creé yo, está en la metodología y define algo que se llaman los core values, como cuáles son los valores core, que muchas veces en la empresa terminan, sobre todo en la primera etapa, muy relacionados a cuáles son tus valores personales. Y nosotros es un ejercicio que hacemos, y a veces lo hacemos con el equipo, de pensar, a mí me encantó hacernos un trabajito de introspección, cuáles son tus valores o mis valores, cuáles son tus valores centrales.
generalmente eso en tu proyecto van a ser Sí. muy parecidos a los tuyos, sobre todo al principio, y contratar en base a valores. Nosotros lo que siempre decimos es, ideal es tener a la persona correcta en la silla correcta. ¿Qué quiere decir eso? Es, la persona correcta es la persona que vibra o vive de acuerdo a los core values de la empresa, que cada empresa tiene sus valores distintos, no es que todas tengan que ser iguales, pero primero es vos definirlos para tu negocio, cómo querés que sean, y después cuando uno contrata, intentar contratar en base a esos valores. Que no es que la persona sea buena, sea mala, es para este negocio buscás, o sea, que vibre de acuerdo a estos valores. Y después, bueno, la parte de la silla correcta es, por ejemplo, si vas a contratar a alguien para marketing, posiblemente no sea un perfil de contabilidad, pero la parte de los valores ayuda muchísimo también esta etapa de que... Es que encontrar la persona perfecta, cuando tú piensas en un tema, encontrarle esa persona perfecta es muy difícil. Sí. Porque uno, como tal vez no lo maneja, tú te imaginas todo esto, que haga aquello y que también esto. Y es muy difícil poder dar con esa persona. Sin embargo, como estás diciendo, tiene los valores que coinciden contigo y definitivamente van a funcionar. Y que tengan ese conocimiento atrás también que ayuda bastante. Y una cosa que también cambia mucho como tip de contratación, a todos nos pasa que queremos encontrar a la persona perfecta creyendo que nosotros somos perfectos para el También. negocio y esa persona tiene que ser igual a nosotros. Ese es como el primer red flag cuando uno quiere contratar, que es muy difícil. Posiblemente esa persona tenga su negocio o vaya a no sea la persona, entonces uno empezar a, cuanto antes, que esa medida que uno va creciendo, empezar a buscar la persona que es ideal para esto, que idealmente debería ser mejor que nosotros, por ejemplo, en el caso de marketing, alguien que sea mejor en marketing que uno, o alguien que sea mejor en operaciones, pero uno a veces busca como a su alma gemela o la persona que es igual a uno y es muy difícil. Sí, no, total. Las chicas, yo quisiera también que nos ayudaras, incluyéndome a mí, porque justo estoy este año queriendo crecer la marca de Neoculture Supply con sus productos. Sería Neoculture. El Supply tenemos diferentes marcas, como tenemos Pinmas y todo eso, pero queremos enfocarnos en empezar a traer algunos productos de Neoculture. Pasa que muchas chicas hacen uñas en mesa y se ven haciendo otra cosa de aquí a 10 años, 5 años o incluso en el año siguiente. No quieren seguir trabajando en mesa, sea por cualquier Por lo que situación. sea. En mi caso fue porque, bueno, fui creciendo las clases y hoy en día, gracias a Dios, puedo dedicarme a enseñar. Pero no todo el mundo quiere ir por el camino de la educación, de enseñar, etcétera. Sin embargo, siento que es más común ver a las chicas que sueñan con sacar, aunque sea un top de la marca de ellas. Algún producto. Entonces, me encantaría, con la experiencia que tienes, que nos dijeras, yo sé que todo no nos puedes decir porque si no este podcast va a durar 20 Va para horas, largo. es para largo, pero ¿qué serían las primeras 3 cosas que tú tienes que tener en cuenta antes de empezar a crear una marca? Porque sí pasa que uno dice, ¿sabes qué, Mía? Me voy a meter en Alibaba y voy a sacar cualquier producto que vea ahí que se vea medianamente bien y lo voy a lanzar. Y no tienen en cuenta que tal vez este lanzamiento así apresurado lo que puede hacer es perjudicar por completo esa marca. ¿Qué nos puedes dar por ahí tu recomendación? Porque las chicas están ansiosas y cuando están ansiosas se van por lo primero que ven. Bueno, Dinos creo por que ahí. esa es la primera, la ansiedad. Si Sí. tuviera que decir algo antes a la decisión de lanzar una marca o lanzar productos, creo que es encontrar, una vez es en el afán de hacer, y seguramente todas las chicas que están escuchando son muy de hacer, de ideas y las ganas esas que nos pasa a todos, que queremos hacer 1000 cosas y hay 1000 espejitos de colores. Y una de las cosas que esto también en la metodología lo dice, de intentar definir el qué. Y el qué un poco parte, y está buenísimo si puede estar relacionado con tu propósito y qué es lo que uno quiere. Porque una vez se encandila por estos espejitos de, ay, lanzo una marca, armo esto, armo un local. Y uno quiere hacer 1000 cosas y agarrar todo junto y es difícil poder hacer muchas cosas bien. Entonces, una de las cosas que es entendible porque uno siempre tiene esa ambición sana de crecer y pensar, bueno, ¿para dónde me desarrollo? Pero a veces en esa ansiedad de hacer, uno quiere hacer todo y todo junto y es muy difícil hacer todo junto y bien. A nosotros nos pasa que como estamos en contacto con muchas chicas que vemos que también empiezan a crecer, a desarrollarse y quieren hacer todo en paralelo. Y es muy difícil. Es como querer de la nada sacar una marca que tiene gel, Gel, Poligel, todos los productos, cuando en realidad es muy difícil poder lanzar todo eso sin hablar de la inversión que lleva atrás, sea bueno o malo el producto, es una inversión grande. Entonces, cuando me toca coachar o a veces hablar, que a veces charlas que nos preguntan como consejo en desarrollo profesional, es intentar primero entender o conocerse uno, hacer ese trabajito que tal vez no es mucho tiempo, pero después ayuda porque uno cuando se embarca en, sea lanzar una marca, abrir un local para atender o lo que sea, es mucho tiempo y esfuerzo y dinero que uno invierte, intentar entender qué es lo que realmente uno quiere o está buscando y qué es de lo que uno es bueno. Porque muchas veces pasa, alguien es muy bueno capacitando, inspirando gente y tal vez todavía hay mucho espacio para poder crecer por ahí y uno a veces se tienta con, bueno, pero también voy a hacer esto. Y es muy distinto. A nosotros, por ejemplo, nos pasó muchas veces que nos han ofrecido
abrir salones o asociarnos o invertir para abrir salones de PIN+. Que es tentador la oferta. Que es tentador. Sí. Es más, hace poco estuve hablando con una persona que nos quería vender una cadena de salones en Argentina y uno a veces lo piensa y se tienta porque, bueno, el rubro es el mismo, es muy cercano. Pero una de las cosas que es muy difícil, pero uno tiene, o creo al menos lo que intentamos de nuestro lado, es eso, mantener cuál es el foco nuestro. Nosotros en qué somos buenos, en desarrollar marcas, crear productos. Tener un salón es dar servicio, que es, más allá que el rubro es el mismo, obviamente que podemos usar nuestros insumos. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Es otra cosa. Entonces, o sea, no es lo mismo vender productos que dar servicio. Y que uno lo puede hacer, lo puede hacer. Aunque sea uñas, no significa que es lo mismo. Tal cual. Que uno lo puede hacer, pero seguramente sea más fácil crecer en cosas más cercanas a lo que uno ya está haciendo que esto que sería algo totalmente nuevo. Entonces, algo que veo que muchas veces pasa es esas ganas de hacer todo. Sí. Que creo que eso es lo primero para, como decimos en Argentina, frenar la pelota, pensar qué es lo que uno quiere, en dónde uno es bueno y dónde uno se siente bien, porque generalmente son cosas para el mediano plazo, no es que uno lo hace como un proyecto de 2 semanas y listo, suelen ser cosas que uno se embarca y llevan tiempo. Esa creo que es la primera, pero pasando a esa segunda etapa... Buscar ese enfoque y ponerle tu tiempo, tu mentalidad a ese proyecto, sin quitar que tal vez vienen cositas que se asocian bastante con lo que estás haciendo y te dices, wow, le suma, súper. Y me siento muy identificada con lo que estás diciendo porque ¿qué pasó? Que cuando yo abrí el local, yo quería ser dueña de salón y educadora a la misma vez. Claro. Y es lo que tú dices, es uña, tú dirías, no, funciona perfecto, pero son dos cosas completamente distintas. Tal cual. Es muy difícil. Nos pasa muy difícil. Con muchas chicas que conocemos que tal vez son excelentes, por ejemplo, nail artist. Uh-huh. Una cosa es ser excelente nail artist, otra es ser excelente educadora, otra es ser excelente vendiendo y otra, como que son distintas habilidades. Muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, chicas que trabajaban con la marca, que son educadoras, quieren vender productos. Y tal vez no es el mismo perfil a la que le va bien educando que a la que le va bien vendiendo productos. Y tal vez hay chicas que no son tan buenas educando, pero son muy buenas comercialmente y les encuentran su camino en la comercialización y venta de productos. Creo que poder frenar un poquito y pensar qué es lo que uno quiere y poder focalizar todo ayuda. Pero en contrapartida de eso también la cabeza de estos perfiles como nosotros que queremos hacer todo, uno a veces prefiere sumar cosas nuevas, parece más tentador o más sexy en el momento que escalar lo que uno ya tiene. Sí. Entonces, ejemplo, hay muchas chicas que educan y lo hacen de manera excelente y te das cuenta que tienen... Es el caso que tienen eso, que llegan a la gente, que inspiran, que transmiten, y a veces están pensando en, por ejemplo, en tener un salón. Y el salón son otro tipo de problemas que uno está resolviendo. Estar lidiando con el staff, si vienen, si no vienen, si faltan, si el servicio, si la clienta quedó contenta, si no quedó contenta. Como que son otro tipo de problemas. Y uno dice, por ejemplo, educando, ¿cuánto más hay para crecer? ¿Qué es lo que ya uno hace bien, lo que conoce? Pero uno a veces nos llama más la atención eso nuevo que escalar lo que uno ya viene haciendo. Total. Y entonces aquí me pongo a pensar y digo, como manicurista que ya quiero empezar a crecer una marca, tengo que entonces ver este nuevo paso y este nuevo proyecto como si... Vamos a ponerlo entre comillas, como si no supiera casi nada de uñas. O sea, tengo que estar lista para aprender como una principiante, porque aunque sea uñas, es otro mundo. Tal cual. O sea, hay una parte que uno la va a conocer porque tal vez sea mucho más fácil para alguien que hace uñas conocer los productos y saber qué es una base, qué es una rubber base, o sea, conocer los productos, pero después el resto es otro mundo. Otra cosa. Súper divertido y muy lindo de aprender, pero es como aprender muchas cosas de cero. Total. Chicas, para que vayan sabiendo que no es tan sencillo como lo vemos. Porque es que es lo que pasa, que también es lo que tú dices, al principio lo dijiste, viste esta tendencia, de ahí surgió una idea maravilloso, pero llevas ya mucho tiempo con tu marca, tienes ciertos objetivos, ya claro, incluso hasta con tu mismo equipo. Tú no de la nada vas a dirigir tu equipo a otra vía completamente diferente porque entonces no le estás poniendo atención a lo que en realidad te ha llevado a donde estás hoy en día. O más que nada, lo que en realidad tú de verdad le pones mucho intención, como que tu propósito principal lo estás abandonando por ciertas tentaciones que vas teniendo en el camino. Tal cual. Y volviendo a lo primero, lo que ayuda mucho a definir ese objetivo a 10 años, a 3 años, y ayuda a no perderse, porque uno en el transcurso, y como somos personas de ideas, uno se acuesta y empieza a pensar y al otro día va a la empresa y dice, no, se me ocurrió hacer, y desordena todo el equipo abajo. Total. Entonces ayuda a tener esos límites a veces para no querer abarcar todo. Hay una frase que es esto del que mucho abarca, poco aprieta. Total, sí. Esa frase es universal. Todo el cual. mundo Y la poder sabe. priorizar y definir dónde uno... No quiere decir que uno no pueda hacer todo, pero a veces es ir de a uno y no querer hacer todo junto. Creo que ese es el principal desafío. Ese es el primero que tenemos. Tenemos que tener en cuenta entonces como primer punto, tener claro nuestro por qué y el qué. Ok, y entonces, ¿qué otra cosita tú ves? Importante encontrar cuál es
En inglés es como el unique ability, como la habilidad única, eso en lo que uno es bueno. Ok. Eso que vos decís, no sé vos, que hay algo que lo haces, que te sale natural, que sos buena, que se genera eso, que te das cuenta que sos buena. Poder encontrar eso ayuda muchísimo. Ok, perfecto. Y otra cosita que quisiera que nos dijeras es difícil dar con un buen producto. Sí, tiene sus dificultades, no para desmotivar a nadie que quiera arrancar, o sea, es hermoso poder construir una marca y tener los productos propios, es muy gratificante cuando uno lo ve, cuando ve que la gente lo usa. Sí, siempre digo que eso, si alguien lo va a hacer, que no lo vean solo como un negocio. Porque si uno lo ve solo como un negocio por el hecho de, ay, sumo esto y hago productos para ganar más dinero, o sea, el esfuerzo, el sacrificio, lo que conlleva suele ser más fuerte que eso. Que el dinero, claro. Pero si realmente encuentran qué es lo que quieren hacer y están dispuestos a dedicarle el tiempo y a realmente construir una marca, es un muy lindo camino. En el medio pasan un montón de cosas. A nosotros nos ha pasado un montón de veces de lotes de productos que no llegaron como esperábamos, equivocarnos en la formulación, lanzar productos fuera de tiempo. Que son pérdidas muchas veces para la marca, para la empresa. Sí, stock a desechar. Y uno también a medida que va construyendo la marca, o sea, nuestras clientas confían en la calidad de los productos, entonces no podemos, o sea, sumar un producto que no esté en el estándar que nosotros queremos. Y ese es Claro. el costo también de eso, que bueno, es parte de lo que es. Total, y que alguien que no ve su marca de esa manera que la ven ustedes como un compromiso que tienen muy grande con sus clientes, diría, bueno, ya lo vendo y que compren lo que queda. Al final eso, tal vez haces ese dinero en el momento, pero a la larga eso no va a ayudar. A la larga eso va a dañar por completo a la empresa porque puede que no confíen en ti. Y ahí es donde yo llego de que no es tan sencillo como entrar a Alibaba, porque todo el mundo se puede bajar a Alibaba ahora mismo y sacar un top el día de mañana. No es tan sencillo como eso para poder lanzar tu marca. Hay un estudio atrás, hay que prepararse. Tampoco hay que pensar que es imposible. No es imposible. Solamente que un pasito a la vez. Tal cual, es eso. Y Un es un paso a la proceso vez. largo. Ujú. Uno va iterando a veces, creo que están como estas dos formas de verlo. Uno a veces quiere que todo sea ya. Y me acuerdo nosotros cuando empezamos con ese primer producto, tal vez veíamos esto estar hoy en Estados Unidos y uno lo ve inalcanzable. Y es ir iterando año a año, mes a mes, que las cosas llegan de a poco, pero llevan su tiempo. Total. Y justo me pasó ahora yendo a China que veo tantos productos tan maravillosos y digo, ay, quiero todo. Todo, O sea, todo, todo lo todo. quiero ya, todo lo quiero lanzar ya. Y es que no se puede. Si yo de la nada ahora quiero sacar esmaltes, Beetles, un mes después de haber regresado de China, eso significa que yo ni siquiera me tomé el tiempo de ver si este producto está bueno, ver si este producto de verdad funciona, ver si este producto es el mejor o medianamente bueno para poderlo ofrecer. Si no es, llevarme por la ansiedad y el momento. Y en el momento tal vez cuando yo lo lance, poniéndome a mí en esta situación, tengo muchas seguidoras y muchas chicas y estudiantes que van a confiar en mí, van a decir, ay no, si Clady lanzó esto, tiene que estar bueno. Tiene que ser muy triste y con un impacto bastante grande que cuando esta persona reciba el producto, vea que no es bueno, que confió en ti y el producto que le llegó es un desastre. Exacto. Digamos que 3 años después, ahí ya aprendo de mi error, me informo, traigo los mejores productos y me aseguro que lo que vaya a lanzar sí sea un buen producto, pero ya tengo un grupo grande de personas que confiaron en mí al principio que no van a volver a confiar en mí 2 veces. Claro. Y siento que es muy difícil hacerlas pensar diferentes si ya tienen algo negativo que decir de la marca. Y por mucho que tú le digas, este top viene mejor, no te lo creen. Pero hay una frase que dice, no hay segundas oportunidades para una primera impresión. Exactamente. Y por eso yo, esto que quiero hacer con Neo Culture y las chicas y chicos que quieran lanzar su producto, siento que por muy tentador que sea sacar todo lo que vemos, porque cuando vas a China más que nada, estás viendo todos los productos ahí, más o menos como que los pruebas y tú dices, ay, sí, está bueno. Es un paso a la vez, una cosita a la vez. No es solamente ya tener el producto en la mano y ponerlo a la venta, sino cómo te manejas con tu equipo de trabajo, cómo se manejan las ventas y un montón de cosas más que no sabemos hasta que no comencemos. Exacto, tal cual, tal cual. Wow. Pero la tentación, los espejos de colores siempre están. A nosotros hoy nos pasa como marca que nos ofrecen líneas de afuera si queremos ser los distribuidores o los representantes de marcas o de negocios, como esto, por ejemplo, una cadena de salones. Y la tentación siempre está porque uno piensa, bueno, y si suma. Y a veces lo difícil es decir que no y mantenerse en lo que uno hace porque uno quisiera hacer todo. Es súper difícil eso de... Y ahora, disculpa que te regrese Sí, ahora para atrás tira. en el tiempo, pero ¿cómo fue entre tu familia, los que estudiaron contigo, cuando ya te vieron que sí te estaba yendo bastante bien? ¿Cómo fueron los comentarios? ¿Qué te decían? Hay muchas anécdotas de esos Cuéntanos primeros un poco. años y muy divertido. Hoy mirándolo para atrás, súper feliz. O sea, todo esto hasta donde llegó Pink hoy
más allá de como negocio, las gratificaciones, o sea, lo que me ha devuelto y lo que he disfrutado del camino, o sea, no me arrepiento de nada y lo he disfrutado un montón. Con mucho trabajo, mucho sacrificio, muchos errores, o sea, muchas cosas, pero es lo que también uno va disfrutando y a veces creo cuanto más difícil es, después uno más lo disfruta. Bueno, y al principio fue eso, empezar familia, mi hermano como socio y amigos. Al principio no había empleados y la gente que nos iba a ayudar. Por ejemplo, en Argentina hay una exposición que se hace, te cuento una anécdota, que se hace todos los años, que es la Expo Manos y Uñas. Una expo del sector de uñas. Entonces el primer stand fue ir a armarlo con amigos de la facultad, que no sabían nada del mundo uñas. Y bueno, uno de mis amigos que vino también no conocía nada de uñas. Me acuerdo que antes de empezar le expliqué, digo, bueno, el producto se aplica así, se usa para todo lo que se usaba, y uno de los usos que tenía esta máscara de uña era para hacer el corte de la francesita para marcarlo y no pasarse. Y estuvo todo el día vendiendo el producto y que se usa para esto y para la francesita. Terminamos el domingo a las 6 de la tarde y me dice, Lucho, ¿qué es la francesita? Ay, mi madre, no te creo. Así que, bueno, Pero te apoyaban, porque pero yo pensé que te iban a sí, decir sí. como que qué locura, no Bueno, a vayas veces por decía, Lucho, sos un ahí. loco, esto, ¿no? Pero ahí te apoyaban Sí, 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 la verdad espectacular. es que, o sea, por suerte, o sea, familia y amigos siempre eso, apoyando, ayudando, desde para armar los stands, al principio los productos los hacíamos en casa. Y Wow. esto es un comienzo, hoy tenemos tercerizada la fabricación, formalizamos un montón de cosas, pero al principio era hecho casero. Entonces mi deal con ellos era, los invitaba a cenar, yo pagaba la cena, venían a casa y había uno que rellenaba, el otro que etiquetaba, el otro. Ay, Era wow. muy, muy casero. Esa primera etapa fue muy casero, pero bueno, siempre también el apoyo que es importante en esa primera etapa, que uno no tiene los recursos Sí. para estar contratando, contar con el apoyo de gente que está cerca. Wow, la verdad es que es increíble. Y ver lo que es hoy Pin Más, escuchando tus comienzos, me llena a mí de emoción y me motiva muchísimo porque empezaron con un producto con ese surgió esta idea y todo eso, y hoy en día tienen muchísimos productos en el mercado. Hoy Ping Más se convirtió en Ping Más Group. Esto nunca Wow. te había contado, creo. También la idea esto que pasa que es tan difícil a veces que uno quiere hacer más cosas, empezamos a lanzar y la idea es, por un lado, que Ping Más siga creciendo internacionalmente. Hoy venimos creciendo muchísimo en Estados Unidos. Que eso quería que nos dijeras, cómo creciste en Argentina primero y después Primero en pasaste al mercado de Argentina, Estados hoy Unidos. estamos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Puerto Rico, Estados Unidos y algunos países más que no tenemos un distribuidor formal, pero que llegamos desde Estados Unidos abasteciendo. Si todo va bien, a mitad de año vamos a abrir España, que también nos viene llevando bastante tiempo el tema de las aprobaciones y todo Sí, lo porque allá legal. tienes como sus normas diferentes y Cada todo. país tiene sus reglamentaciones. Ok. También obviamente haciendo todo formal, hay que hacer algunas adaptaciones de fórmulas, hay un montón de cosas que Sí, poder hacer conllevan. que una marca sea aceptada en todos los países no es tan Es difícil, sencillo. tal Es bien cual. difícil. Es difícil. Uy, Así chica. que estamos en ese proceso y en paralelo empezamos a lanzar otras marcas. Por ejemplo, lanzamos Blinka, que queremos traerla para acá, para los Estados Unidos pronto, que es una marca 100% pensada para el layista. Me encanta, ya yo la vi. Ya la Ya la sí. vi, me encanta, está espectacular. Y destaca mucho lo que ustedes hacen en Pin Más, que es el empaquetado, el terminado final del producto. O sea, llama mucho la atención y siento que eso es súper importante, que estéticamente se vea bonito, porque casi que todo lo compran las mujeres y las mujeres les encanta, aunque sea el paquete, a ellas les Que se vea encanta. fino, sí. El paquete tú sacas el producto del paquete, el paquete lo botas, pero te encanta ver el paquete que llega Proceso. bonito y todo eso. Y cuando creas una marca tienes que tener en cuenta cada cosita, Cada porque detalle, sí. justo fui ahora en este viaje de China que me abrió muchísimo la mente. Me doy cuenta que hasta el empaquetado es todo un proceso. Entonces ahora yo abro un producto y ya no lo veo como lo veía antes. Ahora yo digo, mira qué lindo el empaquetado que le puso. Claro. Este empaquetado es caro porque ya yo probé. Uno empieza a entender para que algo suceda todo lo que hay Sí. detrás. No es tan sencillo como Sí. simplemente abrir el producto, verlo bonito y listo. La marca tiene que tener muchas cosas atrás en mente. Hay muchas cosas, muchos detalles. Que Wow. uno tiene que estar, o intentamos pensar en todo lo que podemos, desde en los productos, en el diseño del packaging, en la entrega, en cómo se reciben los productos, en estar atento. Sí, son muchas pequeñas cosas que es lo que después hace a la marca. Uno a veces piensa que la marca es solamente el logo. Y la marca es todo lo que acompaña eso también. Exacto. Y justo, ¿cuánto tiempo te tomó para poder ya visitar el primer país? Para poder ya presentar Pin Más en el primer país que ustedes lo El presentaron. primer país se dio un poquito de la mano entre Estados Unidos y Uruguay como Ok. siguiente país. Uruguay, nuestro distribuidor de Uruguay llegó de casualidad. Fue que también un día recibimos un mail de alguien de Uruguay que quería distribuir la marca y nosotros estamos en pleno crecimiento en Argentina. Todavía no estamos realmente preparados para hacer una marca internacional. Pero bueno, Lucas es nuestro distribuidor. Nos acompañó muy bien y con mucha paciencia porque también una marca para llevarla a otros países requiere otra formalización, un montón de otras cosas. Y bueno, fue como que se dio eso. Y Estados Unidos, creo que como
buen latinoamericano, que a todos nos pasa esto, que Estados Unidos es lo que vemos como la primera liga. O sea, si una marca va bien en Estados Unidos es como a donde uno sueña poder competir, estar. Y siempre lo veíamos como el mercado más desafiante de poder llegar. Y nos costó un montón. También anécdotas de las primeras veces. Cuando empezamos acá, la marca en Argentina ya era muy reconocida, ya estábamos muy bien posicionados, que no hacía falta. La marca se vende sola, o sea, porque ya la conocen. Y a mí también estar como, bueno, ya sé lo que es Pink Mass y venir acá, me acuerdo en Miami, que también me quedé en el departamento de un amigo, me prestó una moto, ir a recorrer supplies para intentar venderles. Y era como, ¿pero quién conoce la marca? ¿Y por qué? Y fue un volver a empezar. Y eso me encanta, que no te importa y te atreves y empiezas de cero si hay que empezar de cero. Sí, fue muy difícil a veces esas cosas. Uno dice, bueno, empezar de vuelta de cero, porque la gente no conocía nada. Para nosotros Pink Mass era un montón, pero para el que Sí. no lo conocía era... Pero tener esa humildad de entender, mira, aquí no me conocen y me toca casi como que empezar de cero en este país. Ya tienes el buen producto, pero ahora tienes que hacerlos a ellos entender que tú tienes un buen producto. Tal cual. Y por eso Pink Mass ha llegado tan lejos, porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con otras marcas que son muy grandes, pero solamente se quedan en el país que funciona. Y le tienen terror a los nuevos mercados. Sí es. Siento que para poderte volver mundial, y me encanta también que están acá en Estados Unidos, gracias a eso los conocí yo a ustedes, y fue hace cuánto que nos vimos por primera vez, 3 años. 3 años más o menos, sí. Sí, ya pasó. Sí, no pasó 3 nada. años y justo para mí en ese momento acaba de conocer la marca. Para mí era una marca nueva, Nueva, no claro, te que voy es a lo mentir. No, lo que le ha pasado a todo el mundo. Que si no Exacto. y esa nosotros siempre decimos que lo más difícil en nuestro trabajo como marca es hacer que la gente lo pruebe. Una vez que lo prueban sabemos que después les va a gustar, o sea, confiamos y sabemos lo que es la calidad, pero hasta poder hacer eso, que esté en la mesa de la mano, que lo pueda probar, Que eso es confían en su nuestro desafío. producto, de que una vez que lo prueben les va a gustar. Exacto. Pero a ustedes también les acompaña que ustedes tienen un grandioso producto y es un producto que tiene un precio que una manicurista que está comenzando también lo puede comprar. Porque pasa muchas veces que hay productos que son extremadamente caros que sí, yo ya que tengo una agenda llena, poniéndolo como un ejemplo, lo puedo comprar. Pero antes, hace años atrás, las chicas que estaban comenzando al final se iban por productos que no eran de buena calidad porque solamente los que destacaban en el mercado eran extremadamente caros. Y me encanta que Pink Mass es un producto grandioso, pero también muy asequible para las chicas. Y justo cuando tú me dijiste que llevaban 10 años, y dije, Wow, ¿en es un serio? tema. No lo puedo creer. Y es lo que pasa. Muchas veces uno ve el resultado final de las cosas y no se imagina todo el trabajo que hay atrás. Y bueno, nada, la verdad que Pink Mass no solamente yo la amo, sino hay muchas chicas que aman esta marca y nos encantaría saber qué viene más adelante. Ya sabemos que viene Blinka. Ya Viene Blink. eso yo lo sabía, chicas. Vos Ustedes ya lo sabías, apenas vos ya se están, estabas en tema. se están empezando a enterar de esto. En Estados Unidos porque ya lo tienen en Argentina. Ya está en Argentina Blinka y la idea es desembarcar acá en Estados ¿Y Unidos. qué con tal Blinka ese pronto. mercado funciona? Bien, sí. Sí, También gusta. es un mundo que todo el mundo de Lashis está creciendo un montón. Es muy cercano al mundo uñas Sí. y está creciendo muchísimo también. Eso acá también se está viendo bastante, como que hay muchas chicas que están empezando a hacer pestañas y le está yendo súper bien. O sea, es un negocio que está funcionando bastante acá hoy en día. En Estados Sí, Unidos, cuando funciona, yo digo acá en Estados Unidos, yo digo que puede funcionar en casi todas partes del mundo, porque ¿qué pasa acá? Acá tienes que poner los precios más elevados para poder llegar a pagar todos los biles que hay que pagar en este país. Entonces, están cobrando bastante bien por las pestañas y las chicas lo pagan. Algo que nos pasa, creo que la otra vez lo charlábamos, la diferencia que uno va encontrando diferencia entre el mundo uñas y mundo pestañas, que es algo que nosotros luchamos y sé que vos también en intentar hacerlo cada vez más profesional, el mundo uñas. En las pestañas, hacer el ojo, que es mucho más crítico. Algo que voy descubriendo a medida que vamos viendo es que las chicas dedican a veces más a la capacitación y a profesionalizarse, por eso los precios son más elevados y también están dispuestas a invertir más en producto de calidad, que algo a veces, y por eso nosotros también nuestro esfuerzo y un poco nuestro propósito de intentar ayudar a que crezcan y se desarrollen las manicuras es que cada vez la profesión se vaya profesionalizando más, que en este gran trabajo que haces vos de capacitar a las chicas, Sí. de hacerles entender la diferencia de los productos, o sea, cuanto más conocen, empiezan eso a entender. Y a valorar más la marca también. Exacto. Porque a veces pasa eso, que no tienes el conocimiento y no valoras todas estas cosas que la marca tiene en cuenta y ustedes que presentan un grandioso producto y también presentan un grandioso precio. Y eso se valora, las chicas lo valoran y por eso aman muchísimo Pink Mass. Y nada, yo estoy segura de que lo que viene más adelante es Esperemos bastante que bueno. sí, seguir. Nuestro propósito definido como empresa es poder inspirar a las lashistas y manicuras, a las profesionales de la belleza que vivan de lo que aman. Nuestro objetivo a 10 años es inspirar a 1 millón de personas que trabajen con nuestros productos. Así que en base a eso es por donde seguimos nuestro camino, intentando cada vez llegar más, inspirar, también trabajando mucho con educadoras,
como en tu caso, gente que puede inspirar, nos encanta apoyarlas, acompañarlas. Es también parte de lo que nosotros, que justo hoy charlábamos antes, de lo que intentamos hacer es ayudar a esa gente que ayuda a que inspire también, que ustedes son los Y que referentes. genuinamente lo hacen. O sea, yo se los he dicho a ustedes siempre, lo que ustedes hacen como marca, por eso yo necesitaba que estuvieses aquí en Matriz y que nos contaras cómo es tu mentalidad. Y definitivamente creo que hay que hacer una segunda parte porque tenemos muchas cosas que hablar. Pero genuinamente ustedes ayudan muchísimo a la manicurista. Voy a enfocarme en la manicurista en Pin Más. Pin Más ayuda muchísimo a la manicurista que está empezando de cero. Y la manicurista que, como yo, ya llevamos muchos años en la industria. Pero me encanta que también tienen en cuenta la que está comenzando. Porque hay muchas marcas que solamente ayudan si tienes números y te va bien. Y ustedes genuinamente ayudan a las chicas que ustedes ven que de verdad les gusta lo que hace, que tienen talento, que le ponen corazón, tengan números o no. Y también está del otro lado de que manejan como empresa sus influencias, que se mueven y a las influencers les mandan un montón de productos. Sí, O sea, chicas, intentamos mimarlas. No, demasiado. O sea, yo cuando hacía eso antes con las marcas, lo que me mandaban eran 3 cositas y esas 3 cositas había que sacarle un montón de videos. Y ustedes mandan paquetes, tienen en cuenta los cumpleaños, o sea... Ese es el gran equipo que hay detrás que están siempre pensando, atentas en los detalles. Pero eso se vuelve más que una marca. Eso al final, más allá de la marca, terminas creando esta conexión con la marca, que no es solamente el producto, es todo lo que hay atrás. Tal cual. Y uno va a compartir, algo que muchas veces también preguntan es, Lucho, ¿vos haces uñas? Yo no hago uñas. No sé hacer uñas. Conozco los productos, pero no he hecho servicios. Y dicen, ¿dónde vos conectás con tus clientas? Porque uno también como fundador debe tener cierta como conexión. Y hay algo que es más profundo a veces que hacer uñas, que es esta mentalidad o esta energía emprendedora. Y yo cada vez que hablo con clientas nuestras, tal vez no me pongo a hablar de si la base Raver o de algún producto en particular, pero siempre las charlas terminan siendo de emprendedurismo. Y a mí algo que me apasionó, que al principio la marca fue esto de poder desarrollar un producto, pero la segunda parte que me di cuenta donde conecta con mi propósito personal y con el propósito de la empresa, es empezar a descubrir la cantidad de emprendedoras que habían, las historias que seguro se escuchó un montón y se repiten, que suele ser historias de que empezaron, que estaban en un trabajo que la pasaban súper mal, que empezaron con 3 esmaltes, algunas yendo en bicicleta de casa en casa. Acá en Estados Unidos muchas chicas que vinieron de sus países sin nada acá. Y empezar de cero. Y esa historia me toca mucho, es la misma historia que vivimos nosotros. Está bien, por un lado nosotros haciendo producto, por otro lado del lado de las chicas tal vez es dando servicio, haciendo uñas, pero esa es la parte donde nosotros conectamos. Y a veces cuando dicen, ¿pero por qué las entienden tan bien? Y porque somos emprendedores ustedes iguales. Ustedes se ponen en la misma situación de las chicas, aunque no sea que están vendiendo productos. Y entendemos eso, porque entendemos lo que es, esto que vos me contabas recién, lo que es empezar, lo que es contratar a la primera persona, lo que es querer crecer. O sea, es esa misma energía que es esos mismos valores de fondo, que es lo que compartimos y creo que es la base esto de dónde se genera ese vínculo y nos encanta ver cómo crecen. A mí me inspiran muchísimo como marca y como personas, la verdad, porque he tenido la dicha de poderme reunir con ustedes varias veces y siempre tienen la mejor energía. O sea, tú te esperas una marca tan grande, tal vez un dueño serio, constante y para nada. O sea, me encantaría también hacerle entender a las chicas que cuando vamos creciendo no tenemos por qué cambiar nuestra personalidad y podemos también junto con nuestra personalidad y nuestro carisma poder llegar a donde sea. Y sí, estoy segura que no hemos tenido todavía esa oportunidad, pero si tenemos que compartir, tal vez fuera del trabajo la vamos a pasar súper bien porque podemos pues socializar y pasarla bien juntos sin que mantengas un rol de dueño de marca serio, constante, que es superior a todo el mundo, porque pasa esto muchísimo en el mercado. Puede pasar, sí. ¿Te pasa? Creo que cuando uno encuentra lo que uno ama hacer, que a mí es algo que eso me encanta y me apasiona en la industria, es decir, lo fanáticas que son las clientes, o sea, uno lo vive con pasión, a mí me encanta hacer esto y lo hago todos los días muy feliz, es una de las cosas, y después eso que vos decías también mostrarse, ahí vos sos la experta en redes y conocés, pero muchas veces nos pasa que las chicas nos preguntan, bueno, ¿cómo puedo crecer en redes sociales? Y a veces intentan copiar o seguir lo que les funciona bien a otra persona que tiene su estilo, pero esto que charlamos antes del Unique Ability, ¿cómo es uno? Exacto. Y cuando uno encuentra eso, lo que te apasiona hacer y mostrarte realmente como sos, ahí es donde fluye y no se siente, pues si no se siente ficticio, no se siente forzado, real. No se siente forzado, se siente único y auténtico. Tal cual. Entonces ahí fluye. Si hay gente que a veces la personalidad de ser de otra forma, que uno puede hacer, o sea, como realmente es, creo que eso es algo... Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este podcast porque se me ha ido esta hora volando. Se me ha ido volando, pero hay muchos temas que tenemos que hablar de esto. Todavía hay que hablar muchísimo más, así que prometemos un segundo episodio, chicas.
Pero para resumir un poquitico la charla y darle por acá unos tips motivadores a nuestra chica. Lo primero, tener en cuenta que lanzar un producto no es de la noche a la mañana. Hay que tener claro con qué quieres empezar. En vez de la nada pensar en quiero hacer una marca completa, enfocarnos en un solo producto. Bien. Estamos por ahí. Perfecto. Y con el tiempo, entender que hay que delegar un poco para poder llegar lejos. Tal cual. Esto me lo tal estoy cual. diciendo a mí misma. Y que es difícil y duele y Hacer- cuesta, pero Exacto, duele. ¿Cómo fue la frase que dijiste? Crecer duele, Crecer crecer duele. Eso duele. se me quedó aquí. sí. Y a los errores verlo de la mejor manera porque de los errores aprendemos al final. Hacer reuniones con nuestros equipos. Estoy con eso aquí en mi mente que nada más que termine porque estoy anotando Ahora todo después lo que me charlamos en dijiste. detalle y hacemos todo Porque el- en serio me encantó. Siento que minimizas mucho el error. Porque ya pasa que de la nada estás dejando tu equipo trabajar, no estás tal vez arriba de cada uno porque es que no tienes el tiempo de estar arriba de cada uno. Uno de la nada hace algo que para él es un error mínimo, pero para la empresa es un error muy grande y sabes que es un buen trabajador y que sabes que tiene mucho talento, pero el problema es tan grande que tú dices, sabes que no puede seguir o tengo que decirle algo tan constante, tan directo que ya la relación con él va a cambiar y siento que tu manera de trabajar minimiza muchísimo estos momentos tan incómodos con el equipo de trabajo. Ayuda un montón. Ayuda sí, bastante. Ayuda un montón. No dejas de ser como uno es, porque eso me encanta Vida así va, muchísimo. tal cual. Porque sí he tenido la mala experiencia de conocer personas que le ha ido muy bien en esta industria y en vez de tener esta relación tan bonita que tenemos y poderla pasar bien y divertirnos y reírnos cuando haga falta también estar serio y hablar de un proyecto se está serio, pero también entender que hay momentos para divertirse y pasarla bien. Justo cuando me pasa que conozco a esta persona, tal vez en las redes, digo, uy, qué persona tan agradable, quiero conocerla en persona. Y cuando ya lo veo en persona, no es lo que estaba en las redes, su actitud no es la mejor, o tal vez me hace sentir, o quiere hacerme sentir menos porque está superior a mí económicamente. Me encanta que tú no solamente eres grandioso conmigo y con José y con nosotros, sino con tu equipo, porque se ve tu carisma y se ve tu equipo súper contento cada vez que nos vemos. Siento que hay muchísimo que tenemos que aprender de ti, demasiado, demasiado, demasiado. Y con esto, bueno, nada, mis amores, vamos a hacer una segunda parte porque tengo muchas ganas de preguntarte un montón de cosas, pero gracias de verdad por estar aquí con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Millón de gracias a vos, Cleidis, bueno, a todas las que estén mirando y gracias por este espacio para invitarnos y bueno, y poder estar acá un ratito charlando con vos. Sí, y vamos a ver mucho de Pin más próximamente. Ahora mismo vamos a ir a grabar un video de alguito que viene. Se viene algo muy bueno. Espectacular, así que estén muy pendientes. Bueno, mis amores, gracias a ustedes por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima. Besitos. Gracias.